El tema que voy a conversar con ustedes es estrategias para prevenir demandas médicas. Este tema resulta importante, pero siempre es bueno aclarar de que prevenir una demanda médica resulta un tanto difícil. ¿Por qué? Porque que a usted como médico no lo demanden significa incidir en la decisión de un tercero, que es un paciente. Lo correcto sería qué información tiene que tener usted como médico para que en caso de que le llegase una demanda, la condena, sus probabilidades sean menores. Y como abogado en ejercicio, que ha participado en más de una decena de demandas médicas a nivel nacional, me siento con la capacidad de venir a explicar a ustedes qué están viendo los jueces hoy en día en tribunales para condenar a un médico y qué información usted tiene que tener para evitar situaciones engorrosas. El conocimiento es poder y eso es lo que yo vengo a explicar en el día de hoy. Para el día de hoy vamos a conversar sobre la responsabilidad civil, el contrato médico-paciente, el consentimiento informado, obligaciones del médico frente a su paciente, de expediente médico y casos prácticos. Lo primero que hay que tener en cuenta es entender qué tiene que ocurrir para que un juez entienda frente a una demanda que usted ha comprometido su responsabilidad civil y como consecuencia lo condene. Tienen que darse 4 elementos fundamentales. Si falta uno de estos elementos, usted no puede comprometer su responsabilidad. El primero es la existencia de un hecho dañoso, que ese hecho sea atribuible a usted como médico, que el agravio experimentado sea por parte del demandante y que exista un vínculo de causalidad, es decir, un hilo conductor entre el hecho, el daño y ese doctor. Y voy a entrar a explicar cada uno de estos puntos. Primero, usted no puede ser condenado si usted no ha cometido una falta. Y yo le pregunto, ¿qué tipo de falta se analizan o le reprochan a un médico? Usted cuando estudió, usted estudió en base a protocolos. Y de manera llana podemos establecer que para hacer un acto médico, usted le enseñaron, le instruyeron que tiene que hacer el paso A, el paso C, el paso B y el paso D. Si usted no realizó uno de estos pasos o uno de ellos lo realizó de manera deficiente, pudiéramos establecer que usted cometió una falta. Por eso dice que lex artis, la ley de actuación, es la regla de valoración que permite determinar la adecuada realización de una actuación médica conforme al estado de la ciencia actual. Y esto es muy importante, porque ¿qué sería lo contrario de usted haber cometido una falta? Puede darse el caso que una de sus pacientes, a pesar de usted haber cumplido con el protocolo, esa paciente tuvo una reacción inesperada, imprevisible de su propio cuerpo y sufre un daño. ¿Usted puede comprometer su responsabilidad civil si usted no cometió una falta? No. Y eso es que se denomina el área terapéutica. Área terapéutica significa que los médicos no son dioses. Si usted cumple con el protocolo y a pesar de eso, ese cuerpo tuvo una reacción imprevisible de parte suya, usted no puede ser condenado. Entonces, el área terapéutica, ciertas reacciones imprevisibles del organismo del paciente y no evitables. ¿Qué tanto daño usted puede provocar como médico? Porque ya le dije al principio de mi conversación que tienen que darse 3 elementos fundamentales para que usted sea condenado. Tiene que haber una falta, un daño y un vínculo de causalidad. Yo le digo, ¿qué tanto daño usted puede hacer? Simplemente daño físico. Los jueces hoy en día verifican si la paciente tuvo un daño físico. No, el tema está mucho más amplio y los jueces verifican si hay un daño moral, sexual reproductivo, estético, orgánico funcional, pérdida de oportunidades, futuro cierto o incierto, calidad de vida. Por ejemplo, que una paciente muere, su esposo es el demandante y esa paciente dejó 3 niños pequeños.
La calidad de vida y proyecto de vida de esos niños, los jueces lo evalúan al momento de evaluar qué tanto daño usted logró provocar. Vínculo de causalidad, extremadamente importante. Usted solamente puede ser responsable por su acto médico, no el del otro. Si usted no fue el médico que operó, si usted no fue el médico que instruyó o prescribió, nadie puede ser responsable por el hecho cometido por otro. Hay muchas excepciones al respecto, pero tengo 20 minutos y debo de avanzar. Usted con su paciente tiene un contrato, aunque usted no haya suscrito absolutamente nada. Y ese contrato tiene doble vía, por eso se llama sinalagmático. Sinalagmático significa, usted como médico se compromete a cumplir con la lex artis, con el protocolo que rige la materia. Pero ese paciente tiene obligaciones también. ¿Cuáles son sus obligaciones? Cumplir con el deber de los mandatos de su médico. Entonces, muchos casos nosotros hemos obtenido ganancia de causa en tribunales porque hemos logrado determinar que a pesar que usted le indicó al paciente una determinada actuación, en el postquirúrgico ponte las medias, en el postquirúrgico come de esta manera, en el tiene que utilizar la faja, etcétera, 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 y la paciente no cumplió con el mandato, ella violó el contrato. Y si la paciente viola su contrato, usted no lo pueden condenar, pero usted tiene que tener cómo probar eso. También es oneroso, consensual y intuito persona. Contrato médico también se hace con las clínicas y por eso ustedes ven que las clínicas hoy en día son tan rigurosas al momento de aceptar a un paciente en su centro de salud. Porque ha dicho la jurisprudencia, que es lo que dice nuestro más alto tribunal, que desde el mismo momento que usted acepta libre y voluntariamente un paciente, se activan una serie de obligaciones que usted no puede relegar de ellas. Usted lo aceptó, hoja de admisión por la clínica, usted está obligado a enfermería, asistencia médica, suministro de medicamentos, materiales, hospedaje, seguridad y cualquier otro elemento inherente. Pero, licenciado, ¿cómo yo sé si el contrato médico se materializa directamente conmigo como persona o con la clínica? Y eso es una pregunta que se suele utilizar mucho en tribunales. Si un paciente llega por emergencia a un centro de salud donde usted labora, ¿con quién él contrató? ¿Con el médico o con la clínica? Con la clínica porque él eligió a la clínica. Él no sabe quiénes son esos emergenciólogos, ni esos preposé, ni esos trabajadores. Muy distinto es cuando ese paciente va a su consulta privada y en esa consulta privada le paga sus honorarios, usted admite voluntariamente a ese paciente y se derivan obligaciones. Por eso la distinción de cómo se materializa y se configuran estas obligaciones. Uno de los temas de mayor incidencia en demandas médicas es los pacientes que van a tribunales y dicen, a mí nadie me dijo nada, él ya no me dijo cómo me tengo que cuidar, no me informó. La ausencia de consentimiento informado es condenable en tribunales. Pero no tener un consentimiento informado como papel es condenable. Va más allá la rigurosidad, sino si usted no tiene un consentimiento informado suficiente. ¿Y a qué se llama suficiente? Que logre que ese paciente cumpla con su fin, que es la autodeterminación de su propio cuerpo. Usted con su paciente no está en situaciones de igualdad, porque usted es el que tiene el monopolio de la información. Como usted es quien tiene el monopolio de la información, ese paciente si decide voluntariamente, sí, yo me voy a operar, ese sí tiene que ser bajo el total conocimiento de lo que se va a realizar. Si existe un déficit en esa información, en ese sí brindado por ese paciente, los tribunales lo reprochan. ¿Y por qué lo reprochan? Porque han dicho que ha sido juzgado que es un deber
un deber del médico informar al paciente sobre todos los riesgos de la intervención que será sometida para evitar incurrir en responsabilidad civil médica. Este deber de informar no constituye un deber accesorio a la conducta, sino una parte esencial de la prestación del servicio de salud, en virtud que es imprescindible para la toma de una decisión eficiente. Y usted dirá, pero de un determinado acto médico pueden derivarse un sinnúmero de riesgos. Ya la jurisprudencia constante ha dicho, los riesgos de mayor relevancia tienen que estar descritos. ¿Cuándo usted no necesita un consentimiento informado? Primero, urgencias médicas. Si usted está en una urgencia médica, no requiere un consentimiento informado. Ahora, hay urgencias y hay urgencias. Para jueces, para tribunales, ¿qué es una urgencia médica? Que se encuentre en peligro la vida del paciente. Eso es lo que se entiende como una urgencia médica. En caso que el médico entienda que la información puede ser dañina al paciente sin capacidad para decidir, renuncia expresa del paciente, tratamiento en situación de orden público, posibilidad de conseguir una alteración inesperada dentro de la intervención. Usted está operando y en medio de la operación, en medio del acto médico, surge un hallazgo inevitable, inesperado. Usted tiene que corregirlo en el momento. Tribunales no le va a reprochar que usted tiene que salir a llenar documentos si usted tiene una situación de salud en el momento. Entonces, preguntas frecuentes. ¿Cómo debe ser la información del consentimiento informado? Tiene que ser entendible por el paciente. Si usted va a hacer una histerectomía, usted tiene que describirle al paciente en palabras que ella pudiera comprender lo que usted va a realizar. Porque al final tiene que brindarse de información. ¿Quién da la información? El médico. Los jueces, cuando estamos en tribunales y le preguntan, paciente, ¿quién le dio el consentimiento informado? La enfermera antes de entrar al quirófano. Aquí nadie hace eso, ¿verdad que no? Nadie da el consentimiento informado con la enfermera antes de entrar al quirófano. Eso no pasa, ¿verdad que no? Bueno, ¿a quién se da la información? Al paciente o un representante de él, si es menor de edad o un interdicto. Consentimiento por representación y prueba. Recomendamos testigos. Hoy en día se dice que existe una gran cantidad de demandas médicas y yo soy que digo que eso no es cierto. Desde el año 2015 existió un cambio de paradigma sobre la responsabilidad civil médica, donde se establece claramente que ya no solamente los médicos asumen obligación de medios frente a su paciente, sino que también tienen obligaciones de resultado. Lo que hoy en día se publican muchos las condenas, pero no necesariamente existen hoy más demandas que hace 5 años. Como dice aquí, en este tipo de convenciones, los profesionales de la salud asumen una pluralidad de obligaciones que no siempre comparten el mismo carácter, el cual dependerá esencialmente de los niveles de riesgo y su aleatoriedad. Los profesionales de la salud asumen diversas obligaciones frente a los pacientes, algunas de medios y otras de resultados. Una obligación de medios es que usted, con solo probar que usted fue prudente y diligente al aplicar la lex artis, usted se exime de responsabilidad. Una obligación de resultado es el que tiene el taxista. Si no me llevaste del punto A al punto B, usted no cumple su obligación. Y resulta chocante de cómo un médico puede asumir una obligación de resultado frente a su paciente. Y eso fue lo que dijo esa jurisprudencia del 2015, que elevó la cantidad de demanda en contra de médicos. Y yo le traje 4 ejemplos. Estudios previos. Si un paciente en el protocolo, por ejemplo, requiere un estudio cardiológico y usted entiende que ese paciente, muchacho joven, 22 años, atleta, sin condiciones mórbidas, por un tema económico o de velocidad, no le hace el cardiológico y ese paciente le da un paro en quirófano, eso no es una obligación de medios para usted, es una obligación de resultado hacer los estudios previos que dice el protocolo. El tema de las asepsias. Equipamiento
y mantenimiento. Una condena famosa de un centro de salud de Santo Domingo, donde la clínica para hacer una operación mayor requería de un nivel de habilitación y esa habilitación obligaba a tener cuidados intensivos. El cuidado intensivo estaba en reparación, la clínica y el médico accedieron a hacer esa operación mayor, la paciente se complica y muere en el trayecto de la clínica A a la clínica B porque no tenían el cuidado intensivo habilitado. Es una condena, es una obligación de resultado tener el equipamiento y el mantenimiento. Y preparación académica. Que usted tenga la preparación académica necesaria respecto a los actos médicos que usted va a realizar. Eso no es obligación de medios, eso es de resultado. Ya estamos en la parte final, medios de defensa. Yo puedo afirmar de que si he participado en más de 100 defensas de médicos, nuestro nivel de efectividad supera un 80%. No se dejen asustar. Es muy difícil probar que un médico ha comprometido su responsabilidad civil. Hemos perdido demandas, claro está. Pero quiero entender, y que eso quede en la psiquis, que ningún médico de entrada, un juez va a entender que quiere hacerle daño a su paciente y que puede dar un hecho dañoso. Pero ese dañoso no necesariamente va a surgir de una falta y las áreas terapéuticas se suelen dar. Por ejemplo, dice, la falta del médico debe de probarse. En la especie no se advirtió de la instrucción de la causa ni de los elementos probatorios que no se cumpliera con el protocolo médico ni que no se practicara los análisis preoperatorios para constatar el cuadro clínico de la paciente. Otro, para que exista mala praxis médica es necesario establecer que el hecho generador del daño tuvo su origen en una actuación imprudente o negligente o que fue la consecuencia de una falta de pericia o inobservancia de las normas y deberes que debe observar el profesional médico y que por lo tanto el daño no se debió a un acontecimiento imprevisible o fortuito que escapara del control del médico. Por ende, como ya le dije que esto se trata de un contrato, la falta imputable a la víctima o en este caso al paciente excluye su responsabilidad civil. ¿Y cómo usted logra eso? Teniendo debidamente documentado en un expediente médico toda interacción con su paciente. Porque si usted demuestra que ese paciente no cumplió con su obligación, usted tiene que demostrar que él estuvo informado de cómo debía de comportarse. Caso fortuito, fuerza mayor, un hecho imprevisible, inevitable, no compromete su responsabilidad civil y hecho de un tercero. Nadie puede comprometer su responsabilidad civil por el hecho de otro. Para finalizar, no existe ninguna acción que prevenga o evite más demandas médicas que el trato médico-paciente. El médico que trata bien a sus pacientes lo demandan poco. Muchas gracias.